Buenas tardes a todas, a todos. Es un gran placer iniciar hoy una nueva edición de este curso de actualización profesional, Pensar el presente, construir el futuro, elementos para un horizonte igualitario, verde y progresista en América Latina. Esta es la segunda edición de un curso que hemos iniciado el año pasado, tomando una de las pocas ventajas que era posible tomar de la situación que el mundo atraviesa, y es entender que podemos compartir a través de una pantalla un proceso colectivo como el que estamos iniciando de nuevo hoy. De haber diseñado un curso local, pasamos a entender que esto podía tener una dimensión latinoamericana y no dejamos de celebrar haber dado ese paso y poder compartir a nivel regional esta experiencia. Este curso lo organizan 3 instituciones cuyos representantes nos acompañan: la Usina Social de la ciudad de Rosario, en Buenos Aires, la Universidad Nacional de Rosario, de la misma ciudad, y la revista Nueva Sociedad de la Fundación Friedrich Ebert. Es la tercera pata de un trípode gracias al cual esto es posible. Es posible gracias a ese trípode, es posible gracias a los responsables de esas instituciones, pero también y sobre todo a los equipos que trabajan en ellas, al equipo de la Usina Social que da todos los apoyos técnicos, al equipo de Nueva Sociedad que tanto contribuye para la difusión y las tareas administrativas de este emprendimiento. Por supuesto, es un curso que le debe mucho a los docentes que lo dan. Todas ellas, todos ellos son investigadores de primera línea de América Latina en los diferentes temas que nos ocupan, y es un privilegio poder compartir con una lista tan exigente, tan de referencia, diría, las horas que vamos a tener junto con estas y estos docentes. Iniciamos este curso en una situación particular porque la Usina Social es un proyecto ideado por el ex gobernador de la provincia de Santa Fe en Argentina y actual presidente de la Cámara de Diputados de esa provincia, del Partido Socialista, Miguel Lifshitz. Y Miguel Lifshitz el año pasado inauguró este curso junto con nosotros y hoy está en una situación crítica en terapia intensiva por el COVID. Por tanto, iniciamos el curso de hoy con el entusiasmo de la aventura intelectual que nos proponemos, pero también con la tristeza de ver cómo la pandemia sigue dañando a las personas queridas de nuestras sociedades, y en este caso particular a un referente muy importante de la vida política y cultural de nuestro país. Yo creo que todas y todos ustedes que se han inscrito en este curso tienen una idea clara de qué es lo que queremos. Yo no voy a hacer un discurso sobre eso, voy a decir simplemente: queremos desafiar los lugares comunes, queremos hacerlo con un espíritu de reforma y de transformación, y queremos hacerlo pensando en un futuro de mayor dignidad, de mayor igualdad para nuestras sociedades. Sabemos que en toda América Latina vivimos quizás en permanencia tiempos muy difíciles, con momentos mejores y momentos peores, que en todos lados ahora está la sociedad atravesada por la múltiple crisis que enfrentamos, que es una crisis sanitaria, pero también es una crisis económica y es una crisis social, y no sabemos hacia dónde vamos a salir de todo esto. Creemos que experiencias, experimentos como el que estamos iniciando deben ser una contribución para que la salida sea una salida que no cargue su peso sobre los hombros de las mujeres y de los hombres, de las niñas y de los niños
más desfavorecidos de nuestro continente, que son, como bien sabemos, una mayoría. No quiero quitar tiempo, quiero sí compartir con ustedes algunos datos que nos parecen significativos y desde cierto punto de vista diría emotivos. Hoy iniciamos un curso con 172 participantes que provienen de 21 países. Hay argentinos, bolivianos, brasileños, chilenos, colombianos, ticos, ecuatorianos, salvadoreños, de Honduras, de Nicaragua, de México, de Panamá, de Perú, de República Dominicana, de Uruguay, de Venezuela, pero también tenemos gente que reside en Bélgica, en Canadá, en Francia, en España y en Italia. La verdad, poder tener un universo tan variado de procedencias, de experiencias, de trayectorias, pero centrados en un interés común, un interés que es a la vez intelectual, político y humano, es un desafío que aunque este año comienza a convertirse, diría, en un clásico, no deja de ser cada vez profundamente emocionante. En nombre de María Julia Reina, que es la directora del Instituto de Estudios Sociales de Usina Social, y en el mío, María Julia y yo tenemos la tarea de diseñar y dirigir este curso. En nombre también de Paula Ballesteros y el equipo de la Usina Social, queremos desearles a todas y a todos el mayor provecho en las semanas y en las horas compartidas que tenemos por delante. Vamos a hacer un muy breve acto de inauguración. Vamos a compartir unas palabras grabadas de Svenja Blanke, que es la directora de la Fundación Friedrich Ebert y que desgraciadamente no puede estar hoy presente por razones de fuerza mayor. Quiero saludar también a través de ella, y a través de ella a Pablo Stefanoni, director de la revista Nueva Sociedad, que siempre es un compañero en estos emprendimientos, y a Mariano Schuster, también editor de la revista Nueva Sociedad, que nos acompaña y que nos va a dirigir unas palabras. Quiero saludar y dar la palabra en primer término a Gustavo Marini. Gustavo Marini es, además de un amigo de estos proyectos, el decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, que es la casa de altos estudios que avala este curso y otorga el diploma. Por tanto, es un privilegio contar con la presencia y las palabras de Gustavo. Gustavo, por favor, tu voz. Desmuteate, por favor, Gusti. Yo estoy, cuando me lo permita, ahí está. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, por supuesto, quisiera enviarle un abrazo a nuestro amigo Miguel Listi, el presidente de la Fundación de la Usina, en estos momentos tan tristes por lo que está atravesando y, por supuesto, un deseo de su pronta recuperación. En segundo lugar, bueno, Alejandro, muchas gracias por tu presentación. Para la Facultad de Ciencia Política siempre ha sido un orgullo poder participar y colaborar con los cursos que organiza la Usina, dada la pertinencia de los temas a los cuales se refiere, la calidad de los participantes y, por supuesto, los disertantes también, que son todos realmente de primer nivel. De modo tal de que para nosotros en realidad nos sentimos parte de estas iniciativas, digamos que siempre nos han significado, digamos, todos conceptos de dignidad, digamos, y de felicitaciones para todos los participantes. Realmente los temas a los cuales está dedicada esta segunda edición son muy pertinentes, dado el momento particular que sufre el mundo y específicamente América Latina. Los conceptos de las desigualdades crecientes que tenemos en nuestros continentes, ciudadanía, la sustentabilidad ecológica, las cuestiones del trabajo, el desarrollo y los cambios políticos y geopolíticos que se están produciendo en el mundo. Realmente estamos viviendo un periodo de la historia muy incierto y si a esto le agregamos lo que comentaba Alejandro con motivo de la pandemia y de la cuarentena, realmente es importante que nos
realmente nos compenetremos de lo que significa pensar el presente y construir el futuro en este momento particular de la historia de nuestro país y del mundo. Realmente lo que decidamos y lo que hagamos en estos tiempos de turbulencia, sin ninguna duda, nos va a marcar en el mediano y en el largo plazo. Finalmente, esta segunda convocatoria es un éxito mayor a lo que fue la primera, lo cual realmente también nos da para felicitar a todas las organizadoras y a todos los organizadores de este evento. Y por supuesto, un agradecimiento especial al doctor Gargarella por participar en esta primera conferencia. De modo tal de que muchas gracias y felicitaciones a todos. Muchas gracias, Gustavo. Vamos a oír entonces el mensaje de Svenja Blanke, pero antes yo quiero presentarles a una persona que está acompañándonos en la plataforma ahora y sin cuyo trabajo esto no sería posible. Es la persona con la que van a seguramente más interactuar a lo largo del curso, que es Cecilia Banadia. Cecilia es la secretaria académica del curso y es la que realmente convierte algunas ideas y algunos borroneos sobre el papel en una realidad. Así que gracias, Ceci, por todo tu apoyo en esta tarea. Escuchamos entonces a Svenja y después a Mariano Juster. Hola y muy buenas tardes desde la revista Nueva Sociedad. Nos da muchísimo gusto poder continuar de acompañar, apoyar este curso, este diplomado, Pensar el presente, construir el futuro, en conjunto con la Usina Social y la Universidad de Rosario. El año pasado lo iniciamos considerando que la actualidad nos reclama, ¿no? Pensar más qué está pasando. Ya antes de la pandemia, América Latina mostraba un cierto descontento por parte de sus ciudadanos por la desigualdad, por las violencias, las democracias muchas veces poco representativas, por sistemas económicos que solo sostienen una minoría, pero una minoría dominante, y trabajos muy poco valorados, o trabajos en plena transformación hacia un nuevo mundo laboral digital. Y queremos seguir este año con este curso, dirigido no solamente a estudiantes, sino personas haciendo política o asesorando la política de toda la región. Invitamos también docentes que son autores también en uso y la respuesta a esta oferta ha sido muy positiva y por ello querríamos seguir trabajando este año. Yo deseo mucho éxito a todos los cursando ese curso este año. Agradezco especialmente a los docentes, a Alejandro Katz y María Julia Reina, y les deseo a todas y todos mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias por el audio de Svenja y en representación de Nueva Sociedad, Mariano Juster. Mariano, tu palabra. Estás silenciado. Ah, no. ¿Le habilitan el micrófono a Mariano? Perfecto, ahí está. Muchas gracias, Ale. Bueno, me sumo a la salutación de Svenja Blanke, la directora de nuestra revista, la directora de Nueva Sociedad, y extiendo también el saludo de Pablo Stefanoni, nuestro jefe de redacción, a quien mencionaba previamente Alejandro. Yo soy editor de la revista Nueva Sociedad y quiero, en primer lugar, hacer mención a la situación que está viviendo el presidente de la Usina Social, Miguel Lifshitz, que es una contraparte de la Fundación Friedrich Ebert y de la revista Nueva Sociedad, y todo el equipo, tanto de la Fundación como de la revista, hacemos votos por su pronta mejoría y extendemos un saludo afectuoso a sus familiares, a sus amigos y también a sus compañeras y a sus compañeros de militancia. Quiero decir que como editor de Nueva Sociedad, una revista latinoamericana de ciencias sociales, nací en el año 1972, es decir, que está a las puertas de su 50º aniversario. Nos resulta un honor participar junto a la Universidad Nacional de Rosario
y a la usina social de un proyecto de estas características, lo cual hace sentir que estos 50 años no han sido en vano, sino que han permitido que en contextos políticos muy diferentes las ideas del progresismo, las ideas del socialismo democrático, de la socialdemocracia, que son las ideas que promueve nuestra revista, nuestra publicación, se hayan asentado de una manera innovadora y permitan en una situación y en un contexto particularmente difícil para estas ideas poder discutirse, poder ampliar horizontes. En ese sentido, quiero felicitar a Alejandro Katz y a María Julia Reina, a quienes conozco profundamente. No podría haber mejores directores académicos que ellos. Conozco a María Julia y conozco muy bien a Alejandro, una persona que se dedica a pensar políticamente, como diría Michael Balzer, un pensador a quien sin duda se mencionará en este curso, para dirigir un proyecto de estas características. Quiero también extenderle el saludo de Nueva Sociedad a Gustavo Marini, decano de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario y coorganizador, como nosotros, de Nueva Sociedad de este curso. Y quiero también saludar a Roberto Gargarella, que va a ser quien inaugure las clases de este curso, y felicitar a los organizadores por el enorme y ejemplar plantel de mujeres y varones que integrarán este curso. Creo que es de excelencia. Se ve pocas veces que cursos de actualización tengan planteles docentes como el que tiene el organizado por la usina social. Sin lugar a dudas, discutirán temas importantes. Yo creo que pensar el presente y construir el futuro es una necesidad, y que el horizonte igualitario, verde y progresista es justamente la bandera que debe llevar la usina social, que es una organización destinada a pensar en estos términos. Así que desde Nueva Sociedad queremos felicitarlos a todos y por supuesto desearles los mejores augurios a todas y todos los estudiantes de este curso. Mariano, mil gracias por tus generosas palabras, por tus amistosas palabras, y para no quitarle más tiempo a la clase de Roberto Gargarella, voy a simplemente presentarlo para quienes no lo conocen. Roberto es sociólogo, abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, máster y doctor en Derecho por la Universidad de Chicago, máster en Ciencia Política por Flaxo. Entre 1985 y 1993, Roberto trabajó junto con Carlos Nino, posiblemente el filósofo más relevante que ha dado este país, en temas referidos a reforma constitucional y teoría de la democracia. Realizó sus estudios de postdoctorado bajo la dirección del profesor Joseph Ras en el Balliol College de Oxford, donde también trabajó con el profesor G.A. Cohen. Roberto es profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Torcuato Di Tella, y ha sido profesor e investigador en numerosas universidades extranjeras, como Columbia, Pompeu Fabra, New York University, etc. Ha recibido la beca Fulbright, la beca Guggenheim y la beca de la Fundación Antorchas. Roberto Gargarella es un extraño, como se dice, una rara avis en nuestro contexto académico e intelectual, porque se desempeña con la misma solvencia en el mundo académico y en el mundo y en la esfera pública. Es suficientemente riguroso en uno como insistente en el otro, y se ocupa de llevar a la discusión pública temas que la agenda ha relegado. Insiste permanentemente en la construcción de democracias igualitarias, deliberativas, participativas, y en la construcción de una esfera pública robusta y dialógica. Confía en algunas ideas y las defiende a capa y espada, lo cual lo convierte en una voz persistente en la discusión contemporánea,
y creo que como siempre, que es posible escucharlo, hoy tendremos también una sesión de privilegio. Vamos a empezar entonces la edición del primer cuatrimestre de 2001 de Pensar el presente, construir el futuro, con la intervención de Roberto Gargarella. Gracias nuevamente María Julia y Cecilia, gracias Mariano y Gustavo, gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos en esta empresa una vez más. Roberto, curso tuyo. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar por acá, también geográficamente. Si se escucha mal, me dicen y voy de moverme a algún otro espacio, o bueno, vemos. Bueno, antes que nada agradecerles a todos, a los organizadores, a Alejandro, a María Julia, a Mariano y a todo el equipo, y también las tristezas por la situación del amigo Lifshitz. Mi idea era hacer una presentación sobre un tema en el que vengo trabajando hace un tiempo, y que también es objeto de escritos y de un compromiso que tengo hace tiempo con lo que llamo una conversación entre iguales. Y bueno, es un tema que tengo como muy cercano en todo sentido. Siento que tengo muchas cosas para decir, pero bueno, a lo mejor podemos ir reencauzando la conversación en la dirección que más les interese, así que también, digamos, vamos a tener una posibilidad de hacer un intercambio y me van diciendo, digamos, dónde quieren que nos concentremos. En lo personal, me interesaba presentar la idea de la conversación entre iguales, primero como un ideal regulativo, no como una fotografía de lo que existe, obviamente, en mi país y en América Latina en general, sino como un punto de mira desde donde pensar críticamente la situación institucional que hoy vivimos. Cuando hablo en plural, voy a estar hablando en general sobre América, pero digamos, podemos especificar para los distintos países en situaciones particulares. Seguramente tendré más en cuenta ejemplos de mi país, Argentina, pero creo que en general las cosas que voy a decir son aplicables a países que compartimos una matriz constitucional común. Y entonces voy a presentar primero ese ideal regulativo, voy a mostrar un poco digamos, cómo nos sirve para criticar lo que hoy tenemos, y cómo nos sirve también como una orientación, una guía para ver hacia dónde dirigirnos en cambios imaginables. Por supuesto que digamos, la idea del diálogo entre iguales apela a ciertas nociones que tienen mucho que ver con el sentido común, y desde ya que es obvio, creo que para todos, que lo que tenemos hoy en nuestro alrededor, digamos, de ninguna manera se parece a un diálogo entre iguales. Pero bueno, es importante por eso ver por qué la importancia del diálogo entre iguales y qué podríamos hacer desde ahí o desde esa preocupación. ¿Por qué el diálogo entre iguales? ¿Qué es? Digamos, es la idea de que bueno, digamos, partir también de una premisa que no sé si es de sentido común, pero sí está muy instalada, que es en una comunidad las cosas que afectan a todas deben ser decididas por todos. Lo que nos afecta a todos, lo que a todos toca, digamos, a todos les corresponde intervenir. Esa es la intuición de fondo, pero es una intuición que está reflejada en un principio que es fundante de la modernidad, como la idea de una persona, un voto, ¿no? Que refleja eso, que no importa si una persona, digamos, tiene un título en Harvard, o si es iletrado, o si se interesa mucho o poco en política, pero tiene el derecho de intervenir como un igual en la vida pública. Entonces, por un lado, digamos, la idea de la conversación entre iguales se asienta en esa idea de fondo, que es una idea, insisto, que creo que es muy compartida, aunque, digamos, tendemos a pensar poco acerca de la potencia de esa idea.
Y se apoya allí en lo que tiene esa idea de compromiso con la inclusión, con la diversidad, con la idea de todos, ¿no? Como diría Habermas, la idea de todos los afectados tienen que ser consultados y todos tienen el derecho de, digamos, de intervenir en la decisión finalmente. Y esa es una de las patas, una de las columnas centrales de esa idea de la conversación entre iguales. La otra es la que tiene más que ver con la conversación, con el diálogo, y entonces eso también habla de que la participación no es una participación a secas. La participación que este ideal defiende no es simplemente una invitación a todos, ni se agota con el que todos voten, sino que lo que requiere es algo que es previo y tan o más importante que el voto final, tal vez, que es ese proceso previo de una discusión informada, una discusión entre todos los que van a ser afectados. Y eso yo creo que es un requisito que muchas veces mencionamos, pero no nos tomamos en serio. Sin ir más lejos, digamos, la propia Constitución de mi país, como muchas constituciones latinoamericanas, hablan, digamos, recurrentemente de la idea del debate, de la discusión, pero no tomamos esas referencias constitucionales como si fueran referencias que importan, digamos. Asumimos que, bueno, es parte de la retórica constitucional. Entonces, no sé, la Constitución argentina, pero insisto, es modesta respecto de otras, por ejemplo la colombiana, pero digo, cualquiera. Dice, bueno, pongamos, ¿no? El proyecto de ley volverá a la Cámara tal para que sea discutida. El presidente del Senado podrá participar en las discusiones. Bueno, y todas esas referencias a discusiones, a debate, a diálogo, son tomadas como si fueran, insisto, parte de la poesía, parte de la retórica, como si fueran irrelevantes. Bueno, la concepción de la democracia constitucional que yo defiendo toma esas partes como decisivas, pero no que porque está eso escrito entonces importa, no, importa y además, por suerte, y no por azar, digamos, no por azar en el sentido de que no es que cayeron esas palabras allí porque sí, pero entonces finalmente, digamos, menos mal que además tenemos el apoyo textual en muchas de nuestras constituciones para defender esa concepción vinculada con el debate, etc. Ahora, ¿por qué es importante esas dos ideas, tanto la inclusión como la discusión? Bueno, por muchas razones, pero diría que, bueno, digamos, podría alegar muchas cosas, pero todos tenemos una racionalidad limitada, todos podemos y tendemos a equivocarnos, todos tenemos información incompleta, todos somos susceptibles de razonar indebidamente, por ejemplo, contradiciéndonos con cosas que hemos dicho antes o afirmando ideas que se contradicen con otras ideas que también nos interesa afirmar. Y entonces es bueno que otros nos ayuden a ver cuáles son nuestros errores, cuáles son nuestros problemas de relacionamiento, o nos ayuden a ver puntos de vista que de otro modo no hubiéramos considerado. Entonces, eso, digamos, no se trata simplemente de que necesitamos expandir el quién, digamos, quiénes son parte de la decisión, sino que además necesitamos que esos que van a ser parte de la decisión formen también parte esencial de lo que es previo y fundamental para la decisión, entre comillas, correcta, que es el proceso de discusión, el proceso de debate. Bueno, puesto así, digamos, de modo muy general, ya vemos un contraste extraordinario, pero es interesante para mí ese contraste extraordinario entre lo que el ideal pide y lo que tenemos. Normalmente lo que tenemos se aleja infinitamente, o se aleja muchísimo de este ideal, por muchas razones. Primero, porque, digamos, una parte importante de la sociedad está en los hechos excluida del proceso de toma de decisiones. A lo mejor se les concede, o normalmente se les concede el derecho a voto, pero en los hechos tienen una extraordinaria dificultad para formar parte del proceso de toma de decisiones, y eso es parte
relacionado, no diría con su mala voluntad, con la mala voluntad de los actores o con el poco deseo de los actores de involucrarse en política. Yo descreo completamente de eso, mucho más en Latinoamérica, digamos, donde la sociedad ha mostrado históricamente, digamos, su voluntad de intervenir en política a pesar de la represión, a pesar de las fuerzas policiales, a pesar de las veces que han sido invitados y luego ninguneados, desconocidos, etc. Entonces, yo creo que por el contrario, hay un debate empírico para dar si es, pero yo estoy muy convencido de que la sociedad, digamos, tiene mucha energía cívica y disposición a intervenir cuando reconoce que su intervención va a ser tomada en serio. Y al mismo tiempo, todos nos hemos educado en la práctica y como tantas veces hemos sido rechazados en los hechos de la participación en política, entonces hemos aprendido muchas veces a decir, bueno, no, mejor me vuelven a invitar y no voy. ¿Por qué? Y porque sé que no me van a tomar en cuenta, digamos, pero no porque no me interese la política, sino porque sé que me están invitando por la galería, sé que me están invitando por, digamos, hacer que, para tratar de darle legitimidad a decisiones que no la tienen. Pero entonces, yo creo que hay una racionalidad en el hecho de que muchas veces demos un paso atrás y digamos, no vamos a intervenir en esta decisión, y después somos acusados de, no les interesa la política. No, es que no nos interesan las invitaciones, digamos, hipócritas. Pero bueno, eso por un lado, entonces. Entonces, tenemos sistemas en donde en los hechos, una parte importante de la sociedad se encuentra excluida, a veces por la marginación económica en la que viven, muchas veces, además, por las dificultades que pone el sistema institucional para su integración. Y por otro lado, digamos, en cuanto a la discusión pública, también es cierto que por el modo en que se ha concentrado el dinero y el modo en que se ha concentrado el poder político, bueno, también en los hechos se ha concentrado la palabra en pocas voces, y entonces hay una élite que es una élite económica, que es una élite política, que tiene mucha capacidad para expresarse, para acceder a, digamos así, a los pocos foros públicos que tenemos pocos foros públicos, y tenemos, digamos, muchas voces excluidas de ese foro público, y unas pocas voces que tienen una voz muy amplificada. Y luego tenemos la influencia del dinero en política y el dinero en la comunicación, que hace que, otra vez, en los hechos, así como hay mucha gente que está impedida de participar real o virtualmente por su marginación económica, también hay mucha gente que no puede hacer escuchar su voz, y en cambio, digamos, hay, digamos, en los foros centrales, algunas voces que se escuchan mucho. Bueno, eso, entonces, para decir un par de características fundamentales de la conversación entre iguales, a dónde apunta, y un par de contrastes obvios entre lo que se aspira y lo que tenemos. Ahora me gustaría adentrarme en algunos detalles un poquito más específicos, porque hice algunos planteos como muy generales, también en ese sentido pueden ser más compartidos en toda la región y más allá. Pero me gustaría ser un poquito más específico, y otra vez, pensando de modo muy especial, no exclusivo, pero de modo muy especial en las reglas de nuestra organización básica en América, en las Américas. Y ahí, digamos, diría, aunque insisto, creo que ideas semejantes son aplicables en otros contextos. Una primera idea con la que reforzaría lo dicho es lo que yo llamo una situación de disonancia democrática. La intuición es la siguiente, y es que nuestras instituciones básicas, pienso muy en particular en la Constitución, pero no solo en la Constitución, nuestras instituciones básicas fueron diseñadas entre fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, mediados del siglo XIX en América Latina, en un momento en donde, en los hechos, los que participaban en la redacción de constituciones y en la política efectiva era una microminoría, digamos.
la gente que de algún modo uno puede pensar estuvo involucrada, por ejemplo, en la redacción de la Constitución Argentina originaria, un 5% de la población, o sea, en los hechos, o sea, nadie. Pero lo mismo en Estados Unidos, donde se escribe la Constitución en un contexto en donde los afroamericanos obviamente están excluidos oficialmente de la política, las mujeres están excluidas de la política, los pobres están excluidos de la política, o sea, en los hechos. Y lo mismo pasaría en América Latina, en donde los requerimientos, por ejemplo, de saber leer y escribir para participar en política, estuvieron vigentes en muchas constituciones hasta hace no demasiado. Entonces, la exclusión de la mujer de la política por la ley, digamos, también estuvo vigente hasta hace no tantas décadas atrás. Entonces, digamos, partimos de constituciones que fueron escritas en una situación de amplísima exclusión. Bueno, uno podría decir que, bueno, fue otra época, qué lástima, pero bueno, ya pasó. Ahora ya hay voto, ahora... Sí, pero la sociedad cambió, pero las instituciones no. En el sentido de que, digamos así, el esquema institucional básico sigue vigente. Ese que fue escrito a fines del siglo XVIII, en América Latina, a mediados del siglo XIX, sigue siendo idéntico a sí mismo, con cambios, yo diría, cosméticos, cuando la sociedad ha cambiado. Esa es la disonancia, ¿no? La disonancia entre, digamos, la sociedad que rodeaba a la Constitución en el siglo XVIII, siglo XIX, y lo que hoy ocurre. Entonces, en ese momento originario, en los hechos, casi todo el mundo estaba excluido, y las constituciones en parte reflejaron esa situación, en parte reprodujeron y ayudaron a reproducir esa situación de exclusión y desigualdad. En parte eran un reflejo de la desigualdad política, social, económica, y en parte ayudaron a reproducir esa desigualdad política, social, económica. Pero insisto, alguien puede decir, bueno, qué feo, qué lástima, qué pena, ocurrió en el siglo XIX, ya hoy vivimos en otra situación. No, no es distinto porque lo que cambió fue el entorno de la Constitución, en cuanto al entorno social, las expectativas y las demandas. Digamos, hoy vivimos una situación casi contradictoria, sin entrar en los detalles, pero yo la caracterizaría por el empoderamiento democrático, que no quiere decir que todos somos fanáticos de la democracia, no. Todos somos hoy conscientes, o la gran mayoría de nosotros, que el poder nos corresponde a nosotros, y que tenemos derecho a ser consultados, y que los mandatarios somos nosotros. Entonces, en ese sentido, la sociedad que rodeaba las viejas constituciones era una sociedad que en los hechos estaba excluida, ya sea porque se digamos, marginaba asumiendo que, como no sé leer y escribir, no puedo participar, o era por la fuerza excluida, y eso cambió completamente. Entonces hoy, el mismo entramado constitucional, eso lo tengo que defender, el mismo entramado constitucional se rodea de una sociedad que se ve a sí misma de modo completamente diferente que antes. Entonces, aquellas fueron escritas bajo, digamos así, baja intensidad de demanda democrática o exclusión máxima, y hoy las constituciones, esas mismas constituciones, viven rodeadas por el empoderamiento democrático. Entonces, por eso la disonancia, por eso la ruptura, por eso la crisis que vemos en todos lados, que obviamente tiene muchas causas, y yo no voy a decir la causa es la Constitución, la causa es también la Constitución, eso sí me interesa decir. La Constitución es parte del problema. Entonces, hay esa disonancia entre las demandas extraordinarias sociales, las expectativas democráticas, el empoderamiento democrático y un traje que quedó muy chico, el traje constitucional que quedó muy chico. Permítame defender este punto, porque no es obvio. Porque yo vengo diciendo eso, como que cambió lo que rodeaba socialmente a la Constitución, mientras que las constituciones se mantuvieron idénticas. Entonces eso obliga a repensar el entramado constitucional y a escribir
de, digamos, cómo transformar esas instituciones. Pero es cierto esto que estoy afirmando, que las instituciones en su esencia, yo diría en su esencia constitucional, son idénticas a sí mismas. Bueno, no sé, yo he escrito algún libro al respecto, uno lo editamos con Alejandro, de hecho, que es, digamos, sobre la sala de máquina de la Constitución, que me gustaría haber reeditado, que necesitamos reeditar. Pero bueno, digamos, el punto que sostenía en ese libro, que es un punto que sigo manteniendo, es que nuestras constituciones efectivamente, en su parte central, nuclear, en lo que hace la organización del poder, a eso que yo llamo la sala de máquinas, ¿no? Donde están las palancas de la división de poderes, los frenos y contrapesos, el checks and balances, las tres ramas de poder, etc. Eso sigue siendo idéntico a sí mismo. Si pensamos qué cambios hubo desde el siglo XVIII a hoy, la respuesta es casi nada. Digamos, fíjense, digamos, como diría un gran amigo, un profesor extraordinario, Adam Przeworski, un amigo de Argentina también, hemos mostrado muy poca imaginación constitucional en 200 años, en más de 200 años, no hemos hecho casi nada. ¿Qué hicimos? El Consejo de la Magistratura, el Ombudsman, nada. Mantuvimos la sala de máquinas básicamente idéntica a sí mismo. Y uno podrá decir, y esa era parte central del libro que escribí sobre el tema, bueno, no, lo que pasa es que hubo muchos cambios en América Latina. Fíjense las grandes nuevas constituciones de, no sé, Bolivia, Ecuador, Venezuela. No, lo que hubo fue cambios en el resto de la Constitución, que es lo que tiene que ver con las declaraciones de derechos. Eso sí, hubo un gran cambio, pero la sala de máquinas se mantuvo intacta. Digamos, la concentración del poder se mantuvo intacta, si no es que aumentó. No, siempre cuento la anécdota, digamos, de que me tocó intervenir como visitante y experto en participación política, digamos, en Ecuador, cuando se escribía la nueva Constitución en Montecristi, y entonces, es una anécdota, no es que el problema sea Ecuador, el problema es toda América. Digamos, y entonces, en ese momento me mostraron la Constitución nueva que se escribía, y tenía efectivamente una cantidad de nuevos derechos participativos increíble, extraordinario, que es la que hoy tiene, ¿no? Como si fuera una cuarta rama del poder, es toda la cantidad de derechos participativos que hay. Y yo, en parte con ingenuidad, en parte sin ingenuidad, pregunté, bueno, me imagino que esta cantidad increíble de derechos fantásticos que incorporan, que implican democratizar la sociedad como nunca, vendrá acompañada de cambios consecuentes en la organización del poder, en particular una reducción drástica de los poderes del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque, bueno, si uno tiene el poder concentrado en una persona y al mismo tiempo proclama que los va a democratizar, y no, digamos, es una cosa o la otra. Entonces no puede usted mantener el poder. Entonces yo pregunté ingenuamente, o no, digamos, bueno, me imagino que estos fantásticos derechos que incorporan de participación popular vendrán de la mano de una drástica reducción de los poderes presidenciales. No, por el contrario, aumentamos los poderes presidenciales. Ahora y eso es lo que uno ve, como yo lo veo como el gran problema del constitucionalismo latinoamericano, aún si no sobre todo el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que es que termina dejando toda la vida, la suerte de esos derechos en manos del poder concentrado. Porque, digamos, y es lo que pasó en muchos de estos casos, digamos, cada vez que la ciudadanía quería activar sus derechos de participación, recibían un veto presidencial. ¿Por qué? Porque el poder seguía concentrado. Entonces, vamos a poner en marcha nuestro derecho a participar en el control de las empresas mineras que se quieran instalar en nuestro territorio. No, el presidente dice, no, esa decisión es mía, no de ustedes. Veto. O lo bloqueo. O como pasa en Argentina, derechos de participación extraordinarios consagrados por la Constitución, los termina reglamentando el Congreso haciendo imposible. O sea, hoy es preferible tirarse de un quinto piso antes de pensar en promover una consulta popular, digamos. Es completamente dañino para la salud mental, digamos. Entonces,
es el viejo poder establecido que se mantuvo intacto, idéntico a sí mismo, y que impide toda renovación democrática. Entonces, ahora tenemos un poquito ya la letra más fina, digamos, de qué es lo que significa la distancia entre el ideal de la conversación entre iguales y la práctica. La práctica, digamos así, de nuestras constituciones y la letra de nuestras constituciones no impide, no prohíbe la conversación entre iguales, pero en los hechos la desalienta, la hace muy difícil, y querría hacer un pequeño repaso de los modos en que la hace difícil. Pero me anticipo a alguna pregunta y alguna referencia, digamos. Lo que estoy diciendo no termina con la idea de, bueno, entonces reformemos a la Constitución. Yo creo que sí, que vale la pena mejorar nuestra estructura constitucional en líneas generales, porque se trata de estructuras constitucionales que al menos no son hospitalarias para las formas de la conversación entre iguales. Sin embargo, primero, que hay muchas posibilidades de avanzar más allá de la reforma constitucional, o sea que no es imprescindible. Yo diría, sería importante si se dieran las condiciones, pero si no, se pueden hacer muchas cosas por fuera de la Constitución que ayuden a la conversación entre iguales sin reformar la Constitución. Y entre otras cosas porque las élites en control del poder político-económico son tan poderosas y están tan vinculadas entre sí, aunque parezcan polarizadas y peleándose, son lo mismo en la esencia, que mejor no les entregamos ninguna posibilidad de hacer reformas, porque si está en manos de ellos, ¿y qué van a hacer? Y se van a seguir repartiendo el poder entre ellos, digamos. Entonces, hay que ser muy cuidadoso políticamente con la reforma, en el sentido de que yo creo que es completamente necesaria, deseable, importantísima, pero en las actuales condiciones, mejor martillarse la pierna, digamos, la rodilla, que habilitarles un nuevo proceso de reforma a los que se están sirviendo a sí mismos desde hace décadas. Pero bueno, dejo eso entre paréntesis. Especifico algunas otras connotaciones de la Constitución en donde uno puede ver la distancia y los modos en que lo que tenemos se aleja de lo que yo entiendo sería deseable en términos democráticos. Primero, digamos, la primera referencia que haría es una que acabo de mencionar, que es el Poder Ejecutivo. Con la presencia y consolidación de un Ejecutivo tan fuerte como el que tenemos en todos nuestros países, la suerte de la conversación entre iguales está muy perdida, digamos. Una nota a pie de página al respecto, ¿no? A mí que me interesó mucho, había escrito un libro antes sobre el constitucionalismo latinoamericano, que se llama Los fundamentos legales de la desigualdad, y ahí lo que exploraba era sobre todo el constitucionalismo del siglo XIX de comienzos, y lo que uno veía, entre otras cosas extraordinarias, es que los viejos radical republicanos, los rusonianos, digamos así, la izquierda, yo me considero más de izquierda que progresista, digamos, la izquierda latinoamericana en sus inicios, era radicalmente antipresidencialista, y sin embargo, en el siglo XX terminó al servicio del poder concentrado y autoritario, digamos, de los nuevos presidentes. La izquierda de comienzo del siglo XIX en América Latina abogaba por el tiranicidio, y había muchos tiranos a los cuales ejecutar, en términos no solamente formales, digamos, imaginarios o simbólicos. Los liberales radicales de Colombia, por ejemplo, Florentino González, pedían, mediados del siglo XIX, digamos, es hora del tiranicidio, digamos, y era como la idea, entre otras cosas, porque la izquierda rusoniana latinoamericana había sabido del peso de la monarquía española y el significado del poder concentrado, es que sabían perfectamente, y lo leían con toda razón, que el poder concentrado era el conservadurismo, era la iglesia, eran las Fuerzas Armadas, era la monarquía, era la opresión, era la represión. Entonces tenían perfectamente identificado que un proyecto democrático no puede ir de la mano
de la concentración de poder. Lamentablemente perdimos ese super consejo que nos daban los viejos radicales, y hoy tenemos muchos radicales que defienden de rodillas, van en peregrinación a el poderoso de turno, pensando que ojalá se apiade de nosotros el rey o la reina nuevo y nos den la concesión social que estamos pidiendo hace tanto. En eso ha caído, digamos, el progresismo latinoamericano. Bueno, entonces el Poder Ejecutivo sin duda es la principal contradicción con la democratización del poder y la reforma de la sala de máquinas. Una reforma importante es descabezar al Poder Ejecutivo, terminar de una vez por todas con ese gigante, digamos, de cabeza enorme. Segundo, el Poder Judicial. El Poder Judicial, no solamente que en América Latina se ha convertido en Poder Judicial dependiente de la política, por eso a mí toda la cosa del lawfare me parece lamentable, porque no registra algo que es mucho más fundamental y mucho más amplio que eso, que es el dominio que el poder del gobierno de turno tiene sobre los jueces. Entonces, en ese contexto, tenemos desde hace, yo diría desde el comienzo de la vida institucional latinoamericana, poderes judiciales muy débiles y muy tomados por la política, que tiene una gran capacidad de extorsión a través del dinero y a través de medios informales para que la justicia le acerque las soluciones que necesita, ya sea castigando al enemigo o favoreciendo a los propios. Y ese es un mal que nosotros tenemos desde hace décadas, yo diría desde el comienzo de nuestra vida institucional. No se trata de separación de poderes simplemente, se trata de algo mucho más radical, digamos, porque, y aquí va el punto, digamos, por supuesto que nosotros tenemos así como el virus tiene sus mutaciones, la mutación latinoamericana de la cuestión judicial es la dependencia política de la justicia. Ese es el mal latinoamericano, versión latinoamericana grave. Pero hay algo más profundo que eso, y que comparten todos, y es el elitismo judicial. El Poder Judicial, no en su mal funcionamiento, en su buen funcionamiento, fue diseñado para que unos pocos, los sabios, como el viejo brujo, los sabios de la sociedad, la élite de la sociedad, y en este caso la élite jurídica de la sociedad, decida sobre lo que es justo y lo que es injusto. Que tenga la última palabra, que tenga la última llave. Ese es un resabio del elitismo que podía tener sentido o era entendible en el siglo XVIII. Hoy es completamente inaceptable. Y eso nos requiere también para pensar en reformas imaginables. Entonces democraticemos el Poder Judicial, por ejemplo, como se intentó en mi país, de modo ridículo, inaceptable, más que ridículo, digamos, abominable, que era invocar la democratización para volver a controlar, para ganar más poder de control sobre el Poder Judicial. No, la idea no es que la política dominante domine al Poder Judicial. Ese es el viejo juego de beneficio de las élites. No, la cuestión es cómo inficionarlo para que la propia ciudadanía gane poder de decisión sobre un área que se la han sacado desde el comienzo. La institución del jurado, que muchas constituciones como la nuestra tienen, y que a mí, tal como está organizado hoy, me da pena, me da vergüenza, pero bueno, fue pensado en sus orígenes como un modo de inficionar la justicia y permitir que el pueblo, por un lado, se involucre en los asuntos judiciales y por otro lado, digamos, se empape de la vida pública. O sea, que distinta gente del común pueda participar en la toma de decisiones. El jurado hoy quedó relegado a la nada o a un lugar marginal en donde, para pensarlo en términos de la conversación entre iguales, al ciudadano no se le permite hablar, se le permite decir sí o no, culpable o inocente, una vergüenza. Pero bueno, es la institución más democrática que tenemos dentro del Poder Judicial, la que fue relegada a la nada, al sí y no. Poder Judicial. Poder Legislativo se ha convertido, en países como el mío, en un apéndice de la política dominante, inoperante y dependiente de la política, digamos, de turno, y entonces es una institución opaca en donde
todo se traba o la facción dominante, si tiene la capacidad, aplasta al contrario. Pero no es el lugar de la deliberación, lamentablemente, es lo que leía Schmitt en Weimar. Claro, lo que pasa es que por eso es importante tener un ideal regulativo distinto, para decirle a Schmitt, no queremos su solución, que es, como el Congreso funciona mal y está tomado por grupos de interés, entonces cerramos el Congreso y le damos el poder al Führer. No, no, queremos la conversación entre iguales. Doble apostamos, triple apostamos. Entonces, queremos más conversación, que es la que no nos está dando el Congreso. Pero no para que pasemos a tener un sistema de más poder concentrado, no, por el contrario. Por eso es importante tener el ideal regulativo, para no ser Schmitt, para no caer en la trampa de Schmitt. Entonces, hablé algo del Poder Ejecutivo, dije algo del Poder Legislativo, dije algo del Poder Judicial. Diría algo, digamos, no me voy a extender mucho más, pero algunas cosas más. Una es, en general, la idea de los checks and balances, los frenos y contrapesos, que es lo que organiza la sala de máquinas. La idea de los frenos y contrapesos, distintas ramas de poder se controlan unas a otras. Yo creo que el sistema de frenos y contrapesos, en donde, por ejemplo, el Ejecutivo tiene el veto presidencial, el Poder Judicial puede tener la invalidación legal, el Legislativo, el poder de insistencia, el juicio político, etc. Creo que el sistema de frenos y contrapesos, en sus orígenes, fue pensado, bueno, por distintas razones. Yo no soy muy amigo del sistema de frenos y contrapesos, tal como fue concebido, pero había algo interesante, que era la idea de, digamos así, canalizar la guerra civil institucionalmente. Era un modo de, digamos, darle un canal institucional a la guerra civil. En Estados Unidos se estaba por desatar la guerra civil, las facciones que decía Madison en el Federalista 10, y bueno, entonces la idea fue esa, digamos, hacer como un sistema de esclusas, de diques, con puertas que se abren, el agua que fluye, se cierran, vetos. Entonces era un sistema de mutuos controles. Bueno, insisto, a mí no me resulta nada atractivo porque era, en todo caso, una estrategia eficiente, yo creo, en general, para evitar la guerra, pero muy poco afín a la promoción del diálogo. O sea, pudo servir en el siglo XVIII, en el siglo XIX de América Latina, para evitar la guerra o canalizarla un poco, pero no sirve para el fin contrario, que es promover el diálogo, que es lo que uno querría. Entonces, en términos de la conversación entre iguales, el sistema de frenos y contrapesos es muy poco interesante. Algo peor que eso es que también tiene en su corazón un componente, yo diría, no democrático, y es que desde el comienzo buscó darle poderes de veto a minorías poderosas. Otra vez, bajo la idea de evitar las mutuas opresiones. Entonces, otra vez, era mucho más importante en su momento originario evitar la guerra, asegurar cierta estabilidad, que darle un contenido democrático a la vida política pública. Y alguna cosa más sobre la participación. Yo creo que digamos, para quienes defendemos la conversación entre iguales, buscar una forma de participación política es obviamente importante. Es importante reconocer que muchas de nuestras constituciones la bloquean en los hechos, aun cuando la proclamen en los términos. Conté el caso de Argentina, que, digamos, incluye forma de consulta popular que luego reguló el Congreso e imposibilitó en los hechos. O conté casos como el de Ecuador o Bolivia o Venezuela, en donde se abren derechos de participación, pero finalmente se los deja a merced del poder concentrado del Ejecutivo. Entonces eso tampoco es interesante. Pero para quienes defendemos la participación, también es importante atar a la participación otra vez con la conversación entre iguales, y las formas de la participación popular que han sido promovidas en América Latina. Yo creo que son completamente inatractivas en cuanto a que digamos, han venido a
promover una intervención mayoritaria sin darle la voz al ciudadano. Entonces, otra vez, son formas de participación sin discusión, participación sin deliberación, y en ese sentido son repudiables. No solamente que son insuficientes, son repudiables. Doy un ejemplo. Digamos, una consulta popular de ratificación de la Constitución. Si una Constitución tiene 400 artículos, 444 como la de Ecuador o la de Bolivia, y cuando se terminó de escribir, en donde no me permitieron para nada hacer nada, me lo ponen a consulta popular, y yo puedo decir sí o no, no me han permitido dar un matiz, no me han permitido decir una palabra, y al mismo tiempo me obligan a mí a suscribir algo que voy a repudiar en muchos sentidos. Pongamos que de una reforma constitucional, no sé, hay como las que mencioné, 400 artículos, me ocupo solamente de 2. Elijo 2 solamente para simplificar la cosa. Por ejemplo, me parecen excelentes los nuevos derechos sociales que quiere incorporarse, los derechos indígenas. Quiero aprobar la Constitución por eso, pero repudio completamente la reelección presidencial. Pongamos que solamente me interesan esas 2 cláusulas. Tengo un solo voto. ¿Qué hago? Bueno, voto por los derechos indígenas. Ah, mire cómo a la gente le gustó la reelección presidencial. No, yo la repudiaba, pero no me permitieron decir nada. Eso se llama extorsión democrática. Eso yo lo llamo extorsión democrática. Entonces, me invitan a decir que sí a algo que repudio, y necesito decirlo para poder aprobar lo que me interesa aprobar, por ejemplo, derechos indígenas. Tomen el caso del acuerdo de paz en Colombia. Un acuerdo de paz de 300 páginas. Otra vez, pongamos que solamente me interesan 2 cosas. Pongamos, ¿no? Para tomar un ejemplo. Me gusta mucho la forma de justicia restaurativa, pero no me gusta que estén premiando a un terrorista o un militar que mató a mi tío, no sé. Entonces, una cosa me gusta, justicia restaurativa, pero no me gusta que, por ejemplo, se premie con bancas a quienes participaron de organizaciones armadas. Pongamos eso. 2 cosas, una que sí, otra que no. No, tengo un solo voto. Bueno, muchísima gente yo creo que votó en contra del acuerdo de paz, no porque estaba a favor de la guerra, sino porque le estaban poniendo en ese tipo de extorsiones. Dijo, no, es demasiado. Entonces, y luego otra vez, ¿cómo se lee eso? Ah, no, mire, la gente en Colombia no le gusta la paz. No, nada que ver. No me permitieron hablar, no me permitieron conversar. Entonces eso, yo voy cerrando con esto. Creo que digamos, tenemos ideales democráticos interesantes a nuestro alcance. Creo que nos sirven para leer, para pensar, para criticar lo que hoy tenemos. Creo que nos ayudan a definir hacia dónde podrían ir ciertas reformas, nos ayudan a pensar el presente, nos ayudan a ver el tipo de distancia y por dónde pasan el gap, la diferencia entre lo que tenemos y lo que aspiramos a tener. Entonces es muy importante tener ese tipo de ideal regulativo, para que no nos pase lo de Schmitt, digamos, ¿no? Para no caer en la trampa de Schmitt. Pero bueno, el diagnóstico es preocupante. ¿Es preocupante por qué? Porque, digamos, hay muchas reformas que pueden hacerse. Cantado, creo que ya estaba alguna pregunta en el chat sobre eso, digamos, bueno, ¿por dónde las reformas? Algunas cosas estuve diciendo de cómo descabezar al Ejecutivo, de cómo permitir una mayor incisión de la ciudadanía en el ámbito judicial, de cómo el Congreso ha quedado como un traje extraordinariamente chico, hay mucha más vida política por fuera que por dentro del Congreso, pensar en formas de asambleas ciudadanas como se dan en todo el mundo, digamos, como maneras de suplementar a un Congreso que está exhausto, una maquinaria que está exhausta. Hay muchas cosas para hacer. Cómo repensar la participación. Entonces, hay muchas cosas para hacer. Lamentablemente yo creo que el viejo poder prevaleciente tiene demasiado poder de control y de resistencia a lo nuevo, y entonces nos está haciendo el camino muy difícil. Pero bueno, hoy por hoy estamos en esa situación con final incierto, preocupante yo diría, pero todavía en una situación de disputa en donde, por un lado, hay movilización social, hay demanda,
hay demanda interesante, hay asambleas como las que se han dado en Chile por la Constitución, como las que se dieron en Argentina para discutir el aborto hace 2 años. O sea, hay mucho espacio de discusión pública, aún en nuestros empobrecidos y destruidos países. Pero bueno, veo eso, veo como muy preocupante el nivel de control que tienen todavía las élites, ¿no? Entonces, pronóstico reservado, con sospecha, ¿no? Pero bueno, veremos qué se puede hacer. Bueno, por ahí me quedo. Me voy a trasladar de habitación a ver si se escucha mejor o distinto de otro lado. Pero estamos aquí, podemos abrir un debate. No sé, Alejandro, vos cómo decís. Sí. Te damos unos minutos para que te reinstales y pasamos hay muchas preguntas en el chat, algunas intervenciones muy interesantes. Bueno, si quieren vamos empezando, yo me voy instalando mientras. Muy bien, yo creo que Cecilia nos puede ayudar un poco con la organización de algunas de las preguntas. Así, no sé si estás ahí. ¿No? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. Ahora sí, bien. Bueno, Roberto, la verdad que hay un montón de comentarios y aportes que fueron contribuyendo todos los participantes en la medida de tu intervención y algunas preguntas. Fui destacando porque justamente como tenemos una diversidad de participación en distintos países, muchos de los comentarios tienen que ver un reflejo también de lo que pasa en sus países. Bueno, desde México nos decían que también que tenían un candente debate en marcha sobre la constitucionalidad, y algunas de las leyes se están promoviendo desde el partido gobernante. En Perú están pronto a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, tienen 2 candidatos, de los cuales uno obtuvo solo el 20% en la primera vuelta, y esta segunda está polarizada entre populismo, posible vuelta de fujimorismo, información ambigua a los planes de gobierno, estos 2 candidatos. Sumado a ello, la cultura popular sobre la política no permite a la población saber claramente por quién votar. Hay otros comentarios sobre la concentración en los medios masivos de comunicación, otra postura desde Nicaragua, un estado totalitario, orwelliano, con graves delitos de lesa humanidad. Varias intervenciones de México, también la figura de las consultas populares que terminan sirviendo muy poco, puesto que el sentir las comunidades afectadas por los grandes proyectos industriales no es atendido, muchas veces respetado. Bueno, el rol de la Constitución, ahí hay un mensaje sobre la Constitución como letra muerta si no hay una apropiación ciudadana. El rol de los partidos políticos, la decadencia de los partidos políticos populares en América Latina sin tener en cuenta la acción de las dictaduras. Unas preguntas cuando tú conversabas sobre la sala de maquinarias, dicen cuál es alguno de los ejemplos interesantes de países que hayan reformado la sala de máquinas. Otras intervenciones y otras preguntas sobre el protagonismo del Poder Ejecutivo. ¿Cómo se lee la fragilidad que mostró este orden en los últimos años en Perú, debido a una relación tirante con el legislativo? Hubo 4 presidentes en 4 años. ¿Es posible imaginar otras formas constitucionales que sostengan los modelos sociales emergentes, diversos y múltiples, alternativo al Estado homogeneizante, heteropatriarcal, capitalista, extractivo, neoliberal? ¿Por dónde irían esas otras formas? ¿Cómo ve el proceso constituyente en Chile? Otra de las consultas y preguntas, ¿puede ser la elección democrática de jueces un mecanismo de democratización de la justicia y de independencia del Poder Judicial con respecto al poder político? Elites y tal vez cierto Cecilia, límite. Sí. ¿Querés que paremos un poco y digo algo sobre algunas, porque hay demasiadas cosas? Sí, dale. ¿Seguimos después? Dale. Y sigo recuperando porque veo que siguen escribiendo, claro. Así que dale. Dale. No, a ver, algunas cosas. Una sobre lo que preguntaban de Perú, que ahora vuelven las elecciones.
una aclaración al respecto, que en todo caso lo digo para Perú, pero sirve para entender de qué estoy hablando. Entiendo que en Perú, por ejemplo, ha habido muchos presidentes derrocados o sacados, removidos por el Congreso, pero el punto no es, digamos, eso falseó la idea. No, reafirmó la idea. ¿En qué sentido? En que la sala de máquinas es eso, es ese esquema de poderes que fue tomado por una élite que se sirven entre ellos y que, digamos, están como eso, en una sala de máquinas con la puerta cerrada, y nosotros ahí, ciudadanos, golpeando afuera, no se abre la puerta, no podemos hacer nada, está blindada, tiene policías afuera. Entonces, en un lado puede predominar uno, y yo creo que hay esa interacción entre poder ejecutivo, poder legislativo, la ayuda normalmente del Poder Judicial, que a veces se une con una coalición, a veces con otra, lo mismo del legislativo, y grupos económicos, pero forman parte de la misma élite, forman parte de la... Entonces, es como que la maquinaria institucional sirve para la autoprotección, ¿no? Sirve para que digamos, los grupos en el poder se protejan unos a otros, y nosotros afuera, como, uy, no, mejor votar por votemos por este que parece de izquierda, no, la otra que es fujimorista, y lamentablemente es mucho de lo mismo, ¿no? Entonces, son caras de la misma moneda. En Argentina, en las últimas elecciones, bueno, no, sacamos a este neoliberal, así que viene esto. Lean los índices de desigualdad, digamos, cómo han ido cambiando en los últimos 30 años en la región, digamos. Son regiones que mantienen niveles de desigualdad más o menos idénticos a sí mismos, digamos, constantes, o con variaciones internas, pero al comienzo del periodo y al final lo mismo. Entonces, y la crisis actual y la pandemia, ha sido un reflejo de eso, de cómo el poder se ha servido a sí mismo, cómo de la crisis no todos perdieron por igual, algunos perdieron mucho más, cómo el sistema de frenos y contrapesos no nos ayudó al diálogo, cómo los presidentes usaron la excusa de la pandemia para reforzar su poder, cómo el Poder Judicial fue corriendo atrás al servicio, digamos, de los poderes establecidos. Entonces, sí, digamos, tenemos estas variaciones de un país a otro, pero básicas líneas en común. Eso por un lado. Chile, han pasado cosas extraordinarias que empezaron a pasar, yo diría, bueno, desde hace mucho tiempo, pero hubo una instancia para mí muy interesante que fue el final mismo del gobierno de Pinochet, sí, por supuesto, pero luego al final del gobierno de Bachelet, digamos, Bachelet abrió la posibilidad de las convenciones ciudadanas para discusión de la Constitución, y eso es un hecho que a muchos les pasó de largo, pero hubo decenas de miles de personas, apenas se abrió la puerta a la discusión constitucional, que fueron y participaron de esas invitaciones a discutir la Constitución desde el llano. Eso es muy interesante, muy en particular en un país al que se le acusaba de ciudadanía apática, ciudadanía que no participa, etcétera, un ejemplo de participación desde hace años, ¿no? Entonces, todo eso es muy interesante, y el proceso de movilización popular en torno a la Constitución también es muy interesante. Yo sigo muy de cerca, digamos, como todas las semanas participo de un grupo de discusión sobre el tema con colegas que se organizan desde allá, sigo bastante de cerca el proceso. Soy un poco pesimista respecto de los riesgos de que otra vez el proceso constituyente esté muy controlado por la derecha. Sin duda que lo que se va a hacer, sin duda va a ser mucho mejor y va a ser mucho más legítimo que lo que había, pero también me parece que hay el riesgo de una oportunidad perdida, ¿no? Entonces, bueno, creo que se va a mejorar lo que hay claramente en términos de legitimidad como mínimo. Se van a cambiar algunas cláusulas que estaban afectando la vida constitucional, seguramente va a haber compromisos con nuevos derechos, pero yo creo que se van a insistir en algunos de los viejos errores, ¿no? Por ejemplo, muchos derechos manteniendo la maquinaria del poder básicamente idéntica, etc. Elección de los jueces como ejemplo. No, para nada. En esto es otra vez, distingamos el voto de la conversación entre iguales.
Y la elección de los jueces, digamos, en un punto agrava el problema. ¿Por qué? Porque lo importante con la vida judicial de un juez es lo que ocurre al día siguiente que fue nombrado, por el proceso que sea. Fue nombrado, pongamos, en una audiencia pública. Bueno, muy bien, yo creo que es preferible. Pero si al día siguiente tiene estabilidad por vida, o por 8 años, o por 20 años, y tiene el poder que tiene, y va a recibir un llamado telefónico, se va a sentar con el poder de turno y van a ver cómo intercambian favores. Entonces, lo importante es lo que pasó al día siguiente. Entonces, yo creo que otra vez los demócratas estamos fijos con la idea del voto y la elección, que está muy bien votar, pero mucho más importante es el proceso, es lo que viene después. Mañana, hoy lo elegimos al juez, mañana ¿lo podremos controlar? No. Y entonces es lo mismo, o es peor porque ese juez horrible, en el sentido de que ya mañana está pactando con el poder, va a decir, no, yo tengo acá, mire, tengo la medalla del demócrata, fui elegido popularmente. Se hace lo mismo que hacía antes, pero ahora con la medalla del demócrata. Entonces nos puso en una situación todavía mucho peor, porque seguimos sin controlarlo en absoluto y seguimos siendo ajenos a la decisión. Somos ajenos a la decisión. Lofer, sí, algo dije, digamos, me parece que el Lofer hoy es, como ha sido siempre en realidad, es el discurso del poder. Y entonces es un modo para el poder de turno de decir, el problema judicial es el que está fuera del poder. Y ese es el gran engaño. Porque la historia de América Latina en términos de dependencia judicial y control de la justicia por parte del poder político es un problema que es en un 80% del oficialismo, de turno, el que sea. En mi país, el macrismo tuvo una gran capacidad y una gran decisión de controlar a la justicia en lo que pudo, como la tuvo antes el kirchnerismo, como lo vuelve a tener hoy el kirchnerismo. Entonces, sobre todo el control de la justicia es sobre todo una cuestión del poder de turno. Entonces, que hoy los poderes de turno están diciendo, Lofer, esto quiere decir, el problema del apriete a la justicia, el problema de la presión a la justicia es el que está afuera. Yo no, mire para el otro lado, no me mire a mí. No, ustedes sobre todo. Siempre es así. Y eso no quiere decir que desde afuera no se lo puede presionar, sí, pero la capacidad de presión que tiene el poder político dominante es infinita. En Argentina somos expertos mundiales en eso, ¿no? Campeones mundiales. Aprietes a través de los servicios de inteligencia, aprietes a través de dinero, aprietes a través de la oferta de premios, embajadas, ascensos. Somos campeones mundiales en eso. Entonces, el oficialismo, pregúntele a Menem, es campeón, digamos, en eso. Entonces, la capacidad de influencia que tiene, pregunten lo que hizo el kirchnerismo con los servicios de inteligencia, o el macrismo después, digamos. Entonces, es sobre todo un problema del oficialismo. Desde afuera se pueden hacer cosas también, sí, pero la capacidad de presión es extraordinaria del oficialismo. Entonces, el discurso del Lofer es sobre todo un discurso de los oficialismos para acusar al que quedó afuera y decir, no, el problema está allá afuera, no yo, no me mire acá. No, hay que mirarlo sobre todo a usted. Reformas en la sala de máquinas, algunas dijimos, algunas dije, hay desde chicas a grandes. Grandes, terminar con el Poder Ejecutivo concentrado. Chicas, pero interesantísimas, cambios por ejemplo, en el acceso a la justicia. Hay muchísimo que se puede hacer para permitir que los más pobres tengan más facilidad de acceso a los tribunales, para litigar sin costos, para litigar con legitimidad amplísima, esto es, no solamente a mí porque me pasó la desgracia yo puedo hacer un juicio, sino Juan Pérez o Ana María que vio esta situación, la denuncia en la justicia y abre un caso. Eso se puede autorizar o no. Entonces, hay algunos países de América Latina, como Costa Rica o Colombia, que han trabajado mucho en la ampliación de la legitimidad, y eso ha funcionado en general. Por eso el discurso en Argentina ha sido tan hipócrita de vamos a democratizar la justicia haciendo nada de lo importante, esto es, nada del cambio en la legitimidad de quién puede intervenir y con qué costos, y todo, digamos, en cómo volver a darle predominio al poder político de turno en el control de la justicia, ¿no? Entonces, hay mucho para hacer que es normalmente contrario a lo que los oficialismos han hecho, ¿no? Sobre todo en países como Argentina.
quieren ver qué reformas judiciales hay que impulsar. Por ejemplo, hoy, bueno, todas las contrarias a lo que está haciendo el oficialismo, todas, ¿no? Pero insisto, el oficialismo con el nombre político que sea, el del gobierno de hoy, el anterior o cualquiera. Bueno, ahí dimos cuenta de varios comentarios. Cecilia, no sé si querés agregar algunas otras. Sí, Roberto, algunas que tal vez, digamos, recuperando y que se vuelven a... Algunos hicieron fuerza o preguntando, ¿no? ¿Qué rol tiene el tercer sector, organizaciones sociales en la idea de la discusión entre iguales? Ok. ¿Crees que vamos uno por uno? Bueno, a ver, digamos, no, me parece que tienen un rol para cumplir y que históricamente han hecho algo, pero también, digamos, también hay ese riesgo de que, digamos, como que es una nueva burocracia y una nueva élite que, bueno, normalmente han tenido buenas intenciones y han hecho cosas interesantes, pero con las limitaciones propias de la élite bien pensante. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy, muy visible en América Latina, el litigio ante la Corte Interamericana lo han llevado adelante con buenas causas ONGs, ¿no? Y yo las aplaudo, han hecho cosas interesantes, pero bueno, es eso, es un caso que se abre cada 15 años, que se tarda 20 años en decidir. Entonces, bienvenido, gracias, pero no pasa por ahí, digamos. Me parece que pasa también por ahí, y agradecemos los servicios prestados y que están prestando las ONGs, buenísimo, pero, digamos, la conversación entre iguales es sobre todo algo que nos involucra a todos. Por eso a mí me interesó mucho el debate que se dio en Argentina sobre el aborto, por ejemplo, ¿no? Argentina es ejemplo de nada, es ejemplo de la vergüenza en muchísimos casos cuando hablamos de instituciones. Pero, por ejemplo, una discusión como la del aborto fue interesante. Participaron desde comunidades indígenas hasta los niños. Yo fui a varios colegios secundarios, por ejemplo, y era fantástico ver eso, como todo el mundo tenía cosas para decir, pensó, matizó sus posiciones. Esa es una gran prueba del valor de la conversación entre iguales. Cómo, aún en un área que parecía que controlaba la iglesia, que está marcada por las tradiciones, que está marcada por las creencias religiosas, que es un tema dificilísimo, médicamente difícil, políticamente difícil, éticamente difícil, jurídicamente difícil, y se avanzó un montón. Entonces, es posible la conversación entre iguales, es posible ampliar la conversación, es posible no dejarla enclaustrada en las élites, ¿no? Aún en Argentina, aún en América Latina, tenemos evidencia de que es posible avanzar mucho, aún en temas complicadísimos, en el camino de la conversación entre iguales, ¿no? Roberto, hay una pregunta que tal vez todavía no, hablando de los gobiernos y de los estados abiertos, como la congruencia también en esta conversación entre iguales. Creo que se repitió 2 veces con esa misma idea de distintos puntos. Pero, ¿cómo sería la pregunta? ¿Cómo evalúa la tendencia hacia gobiernos o estados abiertos en cuanto a la posible congruencia con el ideal de la conversación entre iguales? Mira, digamos, no sé, yo he conocido alguna experiencia de gobierno abierto, penosa, en donde otra vez, digamos, se usan las palabras interesantes para vestir al viejo monstruo, ¿no? Entonces es ejemplo de gatopardismo. Pero bueno, digamos, por eso depende quién lo haga y cómo lo haga. No sé, en Islandia, bueno, ya sé, es un ejemplo, pero también en Irlanda, en otros países, hubo procesos de reforma constitucional, lo que ellos llamaban crowdsourced, esto es, abierto a todo el mundo, bueno, que demostró que aún algo tan difícil como una reforma constitucional podía ser hecho de manera abierta a todo el mundo con una obligación de quienes llevaban la última discusión de tomar en cuenta y justificar qué argumentos incorporaban y qué no, por qué razones. Eso sí me parece interesante y eso es posible. Y hay, qué sé yo, proceso de decisión judicial a través de audiencias públicas. Bueno, bienvenido, es otra manera de abrir el proceso decisorio. En general, otra vez, ha sido cooptado y otra vez
se ha demostrado que, qué sé yo, las Cortes Supremas que habilitan audiencias públicas, que son herramientas muy interesantes, pero se quedan con el control último de cuándo abro, cuándo cierro, qué tomo del debate. Entonces, otra vez, bueno, gracias por la invitación, pero no sé si vuelvo la próxima vez, ¿no? Había una pregunta ahí última que llegó que me interesaba, pero me la olvidé, no sé qué decía. Es lo último que llegó al chat. A ver, yo estoy recuperando algunas porque también me mandan en privado también algunas que han quedado. Es un montón, la verdad la participación de esta corte es significativa. Pero bueno, por ahí preguntaban los liderazgos, Roberto, sobre cuál es tu opinión con los liderazgos, si son necesarios, el poder de las élites frente a los cuales los iguales. Pero ¿cómo sería la pregunta, perdón? ¿Te parece entonces que los liderazgos son necesarios? Mira, digamos, yo en eso no quiero generalizar. Yo tengo una opinión muy contraria. Digamos. ¿Quién es tu líder favorito? Ninguno. El mejor líder, el que no exista. Digamos, no me interesa eso. Pero bueno, no, Latinoamérica tiene una tradición caudillista. No sé, para mí son cuentos, digamos, del poder establecido que no quiere largar su poder, ¿no? Entonces, eso, me parece que es posible institucionalmente generar espacios de conversación, y eso requiere reformas en los medios de comunicación, y requiere reformas en la organización del poder, y en la distribución económica, pero por ciertas razones, no como venganza, ni como, no, por hacer posible una conversación en donde nos enteremos de los problemas que hay y pensemos maneras comunes de resolverlos, ¿no? Entonces no soy muy amigo de la cuestión de los liderazgos, etc. A ver, tal vez, Roberto, si habías quedado con esta pregunta, que en el diálogo de iguales, ¿qué tipo de política puede favorecer las relaciones más horizontales entre poblaciones rurales y urbanas, entre hombres y mujeres, entre comunidades científicas y la sociedad en general? Ante la crisis de seguridad ciudadana en zonas de alta violencia, dominio territorial de grupos delincuentes, ¿qué pasa con la legitimidad y legalidad de las instituciones del Estado? Hay una riqueza enorme para pensar en esos terrenos, podríamos ir uno por uno, pero les doy un ejemplo que nos sirve a toda América Latina, o también en Europa, pero desde aquí, desde mi país a muchos otros, en el peor momento de la pandemia y todavía hoy, como una concesión del poder a nosotros, ahora vamos a decidir, pero en conversación con los epidemiólogos, en conversación con los médicos, otra manera del elitismo, otra manera en que el poder de turno, digamos, decide con sus amigos, pero no simplemente que hubo mucha mala fe ahí y mucho intento de volver a concentrar poder, sino que es un error, pero no solamente porque, por ejemplo, eso ya nos dimos cuenta todos, que la idea de decidir con 4 epidemiólogos amigos es un problema porque, entre otras cosas, no consultaste a los juristas, no consultaste a los psicólogos, no consultaste al psicólogo social, entonces te perdiste un montón de problemas importantísimos. Pero yo diría mucho más, no consultaste al ciudadano común, y si hubieras consultado a los ciudadanos comunes, hubieran advertido cosas que aún en lo central del discurso antipandémico te equivocabas. El principal consejo que se dio en todo el mundo sobre qué hacer frente al virus fue: quédese en su casa y lávese las manos cada 2 minutos. Bueno, para América Latina, en donde millones de personas no tienen agua, y es un consejo bastante tonto. A lo mejor el consejo tiene que ser el opuesto: salga corriendo de su casa, que convive con condiciones de hacinamiento, con 50 personas, con 10 personas, duerme en la misma habitación con 15 personas, salga corriendo y vaya al espacio público todo lo que pueda. Entonces, ese consejo que se convirtió en el mantra del mundo, un consejo que salió del centro del mundo y llegó también acá, fue tomado como el consejo experto por nuestras máximas autoridades, repitiendo como loros una tontería.
Una tontería, ¿por qué? Y entre otras cosas porque no se consultó con los propios afectados. Desde el gobierno de la provincia, acá, desde el comienzo, y a ver le pasamos la información por celular. Yo no usaba celular. Quedó excluido de la ciudadanía. Esto es la cosa de la decisión desde arriba sin consulta, ¿no? De los que se creen que saben todo. Y como me falta un poco de información, le pregunto al epidemiólogo. Esos son los procesos de decisión de élite. Digamos, entonces, lo que queremos es lo contrario a eso, ¿no? Y lo bueno es que hay maneras posibles de pensar alternativas a eso. Otra vez, participación activa y revocatoria. La revocatoria está muy bien, pero otra vez, yo siempre defendí la revocatoria de mandatos, pero son formas de devolver golpe con golpe, y entonces está bien porque le da una mayor intervención al ciudadano, pero conversar es muy distinto de dar un golpe frente al que te dio un golpe. Revocar es dar un golpe frente al que da un golpe. Entonces, bueno, si es un golpe que lo da el pueblo, bueno, bienvenido, pero otra vez no tiene nada que ver con la conversación. Quienes defendemos la conversación defendemos otra cosa, ¿no? La posibilidad de matizar, la posibilidad de decir, este sí, este no, por tales razones, y esto me gustó, y esto no me gustó, por tales razones. Entonces eso, ¿cómo llegamos a eso, no? Y no otra vez pensar, o sea, y es tremendo eso, sobre todo en un foro como este, pensar que participación es eso, es poder salir y dar el golpe uno. Bueno, como siempre lo da el otro, está bien, me toca a mí, pero no se trata, la comparación entre iguales es otra cosa. Entonces, no es, participo, bueno, voy a un plebiscito, consulta popular mañana, y no, yo diría, lo repudiaría, por las razones que comenté, por la extorsión democrática, ¿no? No hablé de los medios de comunicación, sí hablé de los medios de comunicación, TV, radio, creo que el poder de comunicación está concentradísimo, y eso es un problema, y creo que parte de la democratización es democratizar la forma de expresión. En Argentina, por ejemplo, o en Ecuador, esa reforma se lo hizo del modo esperable, esto es, el poder de turno usando la retórica democratizadora para favorecerse a sí mismo. Entonces, bajo la retórica de democratización es cómo hago para impedir que el diario El Universal o el que sea que me critique lo cierro mañana, o le pongo una multa de $10 millones, como hizo en Ecuador. Esa es la manera que pensar la democratización. No es eso. Es cómo recuperamos voz para los marginados, cómo escuchamos voces que nunca escuchamos, cómo hacemos para integrar puntos de vista que normalmente no son considerados. Eso se trata. No de, ahora, bajo la idea de democratización, castigo a mi enemigo. Acá era, a ver cómo castigo a Clarín. En Ecuador era, a ver cómo castigo al diario, no sé, Universal o cuál era, que criticó cómo estaba vestido el presidente. A ver si le pongo una multa por atentado a la democracia. Increíble. Entonces, pero por eso es importante tener un ideal regulativo que nos ayude a decir, no nos vendan más gato por liebre, ¿no? Entonces no vengan con más cuentos, no comemos vidrio, ¿no? Entonces, Bien, quedan algunas preguntas más en el chat, Ceci, que nos permitan realmente, dado la cantidad de participantes, es muy difícil que habilitemos, ¿no? Que si no es por chat, la intervención de cada uno, porque estaríamos tentados de generar diálogos. Así que sepan ustedes, por favor, comprender este criterio de justicia en la participación que hemos encontrado. No sé si es el ideal de espacio de diálogo entre iguales, Roberto, pero te juro que esta es la tecnología que podemos administrar y hasta ahí, A ver. No, una pregunta dice ahí sobre... Vamos a ver. Mientras el Ejecutivo y el Legislativo retengan el poder, los cambios los podría dar una revolución popular. Bueno, lo que pasa es que la revolución no es una cosa que uno programa, una cosa que se da normalmente, ¿no? Entonces, ¿se da o no se da?
Pero eso, creo que en América Latina hemos visto que hay espacios de cambios impulsados desde abajo, que normalmente son resistidos, como es de esperar, por las élites económicas y políticas. Yo diría eso, a lo mejor falta todavía algunos pasos. Uno es advertir que los que se nos presentan como el político que nos va a salvar contra el político de turno que nos está hundiendo, y normalmente va a ser el próximo político que nos hunda, pero no para hacer un discurso antipolítico, digamos, es hacer un discurso anti-elite, y pensar de qué modo, en la oportunidad que tengamos, aprovechar para otra cosa, que es buscar instancias de apertura a la intervención ciudadana. Insisto, el ejemplo del aborto, el ejemplo de la discusión constitucional, muestran que aún en temas dificilísimos es posible, ¿no? Entonces, no sé si hace falta una revolución, y tampoco la podemos programar, bueno, la programamos para mañana a las 4 de la tarde. En general no sale así. Entonces, pero sí es posible pensar en otro tipo de cambios, el que se dé, pero, digamos, aprovechando eso, la energía cívica que hay, ¿no? Eso hay en América Latina. Ese es como los grandes reservorios de energía cívica, digamos, eso sí tenemos. Bien. Ale, ¿andás En por una ahí? sociedad de conflicto permanente, ¿cómo lo resolvemos? Mire, hay conflicto permanente y hay también diálogo permanente. En los años anteriores en Argentina, por ejemplo, predominaba, no sé, la visión tipo Laclau de, digamos, la revivir el amigo enemigo, no sé, para mí todas tonterías que solamente nos han hecho daño, y suscribir una visión diferente. No quiere decir, somos todos ángeles y mañana vamos a estar todos juntos bailando. No, significa que busquemos instancias de diálogo que sabemos que son posibles, ¿no? En Argentina, en el peor momento de la pandemia, oficialismo y oposición se pudieron sentar juntos en una mesa y estábamos todos contentísimos, algunos más, unos menos, pero bueno, veíamos que era posible. Hoy es como eso, pasaron 10 meses y hoy parece, no, es imposible porque son todos malísimos, están todos enojados. Bueno, aún aquí ha sido posible. Entonces, esa idea de no, vivimos en el conflicto, no se puede, todos son malísimos, yo no lo creo, digamos. Creo que es importante apuntar a otra cosa, seguir apostando por formas de conversación, ¿no? Y conversación no quiere decir, insisto, salimos todos bailando, cantando con Heidi. No, nos sentamos, discutimos, desacordamos y vemos qué podemos hacer, dado que padecemos juntos una tragedia, ¿no? Entonces, y la discusión eso tiene que ser lo más abierta posible, porque si no, lo que va a haber es eso, es el intercambio de privilegios dentro de la élite de la oposición y la élite dominante y la élite económica dominante, y eso es lo que es parte del problema, ¿no? Roberto, ¿cuáles son los límites de la conversación entre iguales? Quiero decir, hay una dimensión que es la gestión cotidiana del Estado, hay una dimensión que es la resolución del conflicto, y hay una dimensión que es la del pensamiento del tipo de comunidad que queremos habitar. Son tres esferas distintas de acción política. En todas ellas, la conversión entre iguales encuentra algunos límites. ¿Cuáles son esos límites y cómo se pueden la cuestión de qué religión tengo, mi moral sexual, mis ideas propias, políticas, lo que sea, en donde son cosas mías, lo que voy a leer esta noche, el programa que voy a mirar, si voy a ir a la iglesia o no voy a ir a la iglesia, es cosa mía. Entonces, yo creo que un límite que debe tener la conversación entre iguales, que no quiere decir que no se puede hablar sobre eso, pero no se puede hablar con la pretensión de imponerle la decisión mayoritaria al otro después de que se terminó la conversación, es en lo que tiene que ver con la moral personal. Eso le tiene que quedar a cada uno. Entonces, ahí había algunas preguntas sobre feminismo y sobre cuestiones de género. Yo creo que ahí es importante, y yo reivindico la distinción entre moral
pública y privada, pero no bajo la idea de privacidad entendida como lo que ocurre al interior de mi domicilio, ¿no? Porque esa idea de privacidad es una idea muy poco atractiva, yo diría muy poco miliana, y que generó obvias y importantísimas críticas al feminismo, porque decían, no, si defendemos la esfera privada así entendida, protegemos lo que ocurre al interior de la casa porque es propio de la familia, y legitimamos la violencia marital, la violación marital, qué sé yo. No, nada que ver. Defino moral privada como las cuestiones en donde no afecto a terceros. Entonces, en lo que es mi vida, mis gustos, mi religión, mi vida sexual, cosa mía. Mientras no moleste a otro, cosa mía. Y sobre esas cosas, digamos, no tiene sentido la conversación entre iguales. Se podría hablar mucho sobre eso, pero en todo caso quiero decir, reivindico esa idea de moral personal como algo intangible, en el sentido que debe ser siempre protegido. Pero después yo creo que sobre todas las cuestiones públicas, aún sobre los derechos que tenemos y demás, se puede conversar. Ahora, otra vez, conversar no quiere decir, mañana votamos sobre si te sacamos los derechos. No. Los derechos son intereses que hemos reconocido históricamente que acostumbramos a violar y por eso les damos un rango especial en la Constitución para decir, esto lo queremos súper proteger. Podemos seguir discutiendo sobre eso, no como dirían algunos, no como diría Zaffaroni, no, sobre los derechos no se puede discutir o la democracia tiene que tener un territorio muy limitado. No, yo soy radicalmente demócrata, pero digamos, los derechos también podemos discutir sobre los derechos. Y no creo que si nos ponemos a discutir derechos nos convertimos en el lobo del hombre. No, podemos discutir sobre derechos, pero discutir no es lo mismo que voto mañana o, bueno, ya vos me dijiste, presidente, que termine la discusión mañana y decidís vos. No, eso no es forma de decidir, ¿no? Entonces, sí, es una pregunta súper importante, sobre la cual hay mucho para decir, algunas cosas, como he pensado, y van por estas líneas. Bueno, yo creo que podemos ir pensando en terminar. No sé si alguien quiere hacer alguna observación más. Le voy a pedir entonces a Cecilia en unos minutos. Antes vamos a despedir primero a Roberto, pero luego nos quedamos un poquito en la plataforma por algunas cuestiones operativas de los textos de los docentes, de las docentes que nos dan, la regularidad del curso, etc. Entonces, bueno, Roberto, yo te agradezco mucho, como siempre, tu participación. A mí me entusiasma especialmente cuando alguien que piensa los problemas los piensa en comunidad, y sé que esta es una preocupación de Roberto en proceso, no es una obra concluida, sino un campo de investigación, de intervención, de persuasión y de práctica pública de lo que la misma teoría sostiene. Conversemos sobre la conversación entre iguales, pensemos entre todos qué significa hacer una sociedad más democrática, más horizontal, más participativa, comprendamos los temores, los límites y las posibilidades, veamos cuál es el límite que para sociedades tan complejas como las nuestras eso presenta y cómo esos límites se pueden ampliar y los problemas resolverse. Yo creo en todo caso que una cosa sumamente valiosa de esta perspectiva es la idea de la radicalidad de la democracia. La radicalidad como opuesta a la democracia electoral, ¿no? A algo que después de tantos años de dictaduras en América Latina, no en todos los países, pero en buena parte de ellos, después de tantos años de dictadura, la idea de la democracia electoral se convirtió en una meta y no en un principio. Hemos pensado que llegar a votar regularmente era algo imposible y cuando lo tuvimos pensamos que habíamos conseguido algo en lugar de pensar que ese era el punto de partida para el pensamiento de qué tipo de democracias queremos tener. Y creo que la reflexión de Roberto es una reflexión que asusa en este sentido. Pensemos en cómo radicalizar la democracia, no en conformarnos con eso que es indudablemente muy valioso como opuesto a la dictadura, pero tenemos que saber
que la democracia no puede ser la ausencia de dictadura, sino un instrumento de construcción de sociedades igualitarias, de sociedades dinámicas, abiertas, en las que los proyectos de vida de las personas que las integran se puedan cumplir plenamente. Creo que quería decir dos cositas y antes de que irme. ¿Puede ser, Alejandro? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. No, dos sobre comentarios que aparecieron por ahí y unas sobre el proyecto en general alguien preguntaba, pero ¿no será que lo público-privado es una manera de volver a permitir la limitación de lo político? No, en absoluto. Lo que es un modo de evitar una práctica que ha sido habitual en la historia latinoamericana, que se ha reflejado, por ejemplo, en la persecución de homosexuales, en la persecución, digamos, de quienes tienen proyectos religiosos diferentes, o que son agnósticos, o que son ateos, o que piensan distinto. Entonces, ¿cómo hacemos, a la luz de una historia miserable que tenemos en ese sentido, para evitar nuevas opresiones, ¿no?, sobre cosas tan importantes? Segundo, en la línea de lo que decía Alejandro, digamos, la reivindicación de esta radicalidad democrática que haría es la contracara del servicio arrodillado a los proyectos autoritarios que la propia izquierda latinoamericana, el propio progresismo latinoamericano ha terminado por aceptar, digamos, entregándose al poder concentrado, a ver si el poder concentrado de hoy me da el favor que otros no me han dado. Entonces, yo entiendo que ha habido, digamos, y entiendo que mucha gente, no sé, a la luz de Castro, a la luz de Chávez, ha dicho, bueno, de Perón, no sé, reivindico este líder que ha hecho un cambio social. Yo diría, reivindíquelo si quiere, pero, digamos, democracia es otra cosa, y el proyecto que yo defiendo es un proyecto democrático, y en ese sentido contrario radicalmente a la concentración de poder. ¿Por qué? Porque no quiero que sigamos, sobre todo la gente de izquierda, de rodillas frente al poder de turno, diciéndole, te creo en vos, a ver si me das la ayuda que necesito, ¿no? No, democracia es otra cosa, el poder es nuestro y no, digamos, de rodillas ante nadie. No, y lo último, digamos, felicitaciones por la iniciativa, por el proyecto que se ha visto tan enormemente exitoso, y pensar, Alejandro, digamos, María Julia, todos, o sea, cómo, bueno, digamos, ir todavía más allá, porque muestran que tienen una potencia enorme, y ojalá entonces bueno, que se pueda seguir avanzando algunos escalones arriba, porque creo que el proyecto tiene una potencia, muestra una potencia que merece ser explotada, ¿no? Y que, o sea, para beneficio de todos. O sea, que me parece que hay una buena apuesta por hacer, digamos, así como hubo un cambio numérico del año pasado a favor, digamos, yo creo que todavía hay cambios cualitativos por hacer para el futuro, así que felicitaciones. Muchas gracias, vamos a conversar esto contigo más adelante. Claro. Gracias, Roberto. Nos veremos en la próxima. Excelente clase. El próximo curso. Bárbaro. Gracias. Nosotros seguimos aquí. Bien, gracias por quedarse y acompañarnos. Queríamos compartir nada más algunas cuestiones de orden práctico formal. No sé, Ceci, si lo haces. Bien. Bueno, habrán recibido en estos últimos 2 días un correo desde la cuenta de capacitación. Les decimos que chequen también sus cuentas de spam, porque como son mailing, que van a muchos correos, entonces esas advertencias para incluirnos dentro de su listado de usuarios. Es algo muy doméstico, pero en serio, porque ya estoy recibiendo algunos mails que por ahí no recibieron el correo inicial. Y el otro contacto conmigo es a través del mail de Construir Futuro, que también ahí fui respondiendo muchas consultas, así que cualquier otra inquietud directamente al correo, ahí respondo. Entonces, los que no han recibido todavía el mail de capacitación, ahí tienen el acceso al campus virtual. En el campus virtual de la usina está alojado la bibliografía que cada docente sugiere, es una recomendación que hace cada docente. El profesor Roberto Gargarella nos envió 2 textos de su autoría y ya están subidos a la plataforma,
Así que bueno, la recomendación es que ingresen unos días previos a la clase de cada miércoles para revisar la bibliografía y tener la lectura previamente, es una sugerencia, y ahí vamos a ir poniendo toda la información del curso en sí. Entonces se encuentran con el programa, se encuentran con el cronograma de clases, y se encuentran con el foro de intercambio. El foro de intercambio que ya vemos que han activado, la intención es esa, que sea un espacio para ustedes, para comunicarse, intercambiar. Ahí saben cada uno desde dónde viene, cuál es su perfil, dónde se posiciona. Entonces que sea un espacio que ustedes puedan utilizarlo para generar esta red y estos contactos. Nos encontramos cada miércoles, el horario siempre es el mismo. Nosotros ponemos referencia a 17 horas argentinas porque es donde estamos aquí nosotros, pero tratamos siempre de incluir los horarios de cada uno. Puede ser que en el transcurso ahora, yo creo que ya los países que han hecho cambio de uso horario ya los tenemos incluidos, pero por las dudas, estar siempre atento a eso. Si alguno tiene alguna duda, también nos consulta, yo rápidamente identifico en qué uso horario está cada uno. Las clases duran 2 horas, somos bastante respetuosos de también la extensión del horario, y es importante, lo decíamos en la primera comunicación, tener un 80% de asistencia a clase para poder obtener el certificado de asistencia. ¿Cómo computamos la asistencia? Es cuando ustedes ingresaron hoy día al Zoom, ponen nombre, apellido y su correo, así que nosotros después de ahí registramos todos los presentes de cada clase. Además, han visto que tenemos una encuesta que largamos sobre la mitad, el último tramo de cada clase, para que evalúen al docente, a la bibliografía, a su exposición, porque es lo que nos permite ir mejorando clase a clase. Y bueno, y quienes cumplan el 80% sobre el final del cursado, ya daremos las pautas y un trabajo final. Es un trabajo de un ensayo personal, con algunas pautas que las vamos a ir definiendo en el transcurso del dictado, pero tengan en mente que quienes quieran tener el certificado que brinda la universidad, tienen que tener el 80% de clase, más ese ensayo final, entregado en tiempo y forma, y evaluado y aprobado. Pero bueno, todas estas cuestiones también más de doméstica, de cursado, los vamos repitiendo cada clase, y habilitado también nuestros contactos, el de María Julia, el de Alejandro y el mío, para ir dando respuesta a las consultas. En términos en relación con las expectativas, no todas las clases tienen la misma dinámica. Los docentes son muy diversos y cada uno tiene su estilo. Respetamos esos estilos, no les pedimos un solo modelo de intervención. La semana próxima la clase la va a dar Carla Yumatle, una especialista en filosofía política que ha sido mucho tiempo profesora en Harvard. Carla la clase de Carla o será, creo yo, más didáctica, más sistemática, pero tenemos con nosotros algunas docentes y algunos docentes que sin descuidar el rigor académico tienen una voluntad más militante, más de intervención pública, más de intervención social, y transmiten ese espíritu a la situación que compartimos nosotros. Entonces vamos a tener diversas modalidades de intervención de los docentes, no todos van a ser iguales. El conjunto, creo yo, da una visión muy rica y muy variada de los contenidos y de los modos de vincularse con los problemas, no solo de lo académico de los problemas, sino también de la forma de abordarlos, de la forma de enfrentarlos, de la imaginación que podemos poner con ellos, etc. Quedamos, como decía Cecilia, a disposición de todas y todos ustedes para cualquier duda, sugerencia o inquietud que quieran compartir con nosotros, y esperamos que el curso les resulte verdaderamente provechoso y atractivo. En muchos casos van a disponer de bibliografía muy actualizada para profundizar en los temas que apenas conseguimos presentar introductoriamente en 2 horas, y diría un valor agregado es
la vinculación que se puede crear a través de la plataforma entre personas de historias, geografías, trayectorias, experiencias tan variadas, lo cual enriquece indudablemente lo que se obtenga de aquí. Ale, yo quiero agradecerles a los compañeros de Lucina que están detrás, en bambalinas, en la sala, que han construido el espacio de capacitación, que han estructurado los esquemas de diálogos y de intercambios con ustedes, y que realmente nos ayudan a poder generar este espacio pedagógico. A todos ellos, gracias, ha salido perfecto, realmente nos sentimos siempre muy respaldados por el acompañamiento del equipo que integran los compañeros del área de capacitación de Lucina y que están siempre muy atentos a todos nuestros requerimientos. Sé que en la evaluación del día de hoy, perdóname Ale que agregue una pequeña cosita, Sí, claro. Ustedes no han podido ver la pertinencia de la bibliografía porque la colocamos por ahí sin margen para poder no ser consultada y evaluada en la pertinencia. Quien conozca a Roberto Gargarella, la trayectoria, su producción académica es vasta, fructífera, esperamos que realmente la puedan evaluar y si quieren chequearla y ver, pero por favor no dejen de contestarnos la encuesta porque nos sirve para ajustar, a pesar de lo que decía esta, de la heterogeneidad que tenemos de perfiles docentes y las combinatorias y el peso entre los diferentes grados de apasionamiento también en las temáticas que nos transmiten. Así que bueno, hasta el próximo miércoles van a estar los textos de Carla a disposición, vamos a estar subiéndolos en breve, y bueno, los que no completaron formularios, por favor hacerlo. Yo no quiero contradecirlo a Gargarella, pero el año pasado tuvimos realmente muchísimos aspirantes y lo que hicimos fue con Cecilia y Alejandro tener que limitar. En esto lo tuvimos un proceso también de aceptación, pero el año pasado lamentablemente tuvimos que dejar gente afuera. Así que bueno, decirles que esta es una enorme oportunidad, pedir que cuiden el espacio, por favor, que lo utilicen, porque bueno, es una oportunidad de actualización y de formación que nosotros hemos construido en cooperación con las diferentes agencias que tienen de manera gratuita. Y queremos que si ustedes lo eligieron, se comprometen a aprovecharlo porque dejamos gente afuera y es importante valorar este espacio que hemos abierto. Para nosotros, todas sus identidades nos interesan, como dijo Alejandro, vamos a ver si podemos administrar un cruce, un debate, un diálogo y esta conversación que siempre nos incentiva a ampliar las formas, los mecanismos y a rompernos con los aparatos. Roberto, la próxima va a ser un lujo, Carla Schumacher. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muchísimas gracias por todo. Hasta el miércoles próximo.